En este video vamos a estudiar el tema del cálculo de cantidades de obra. Para ello vamos a ver conceptos, metodología, la subdivisión en partidas y subpartidas y algunas recomendaciones de cálculo. Veamos primero conceptos básicos. Tenemos que diferenciar el concepto de presupuesto del concepto de oferta económica o precio de venta. Un presupuesto tiene este formato bastante aceptado mundialmente, donde tenemos una identificación, una estructura jerárquica, una descripción de partidas y subpartidas, la unidad de medida, metro, metro cuadrado, metro cúbico, quintales, lo que sea, una cantidad que es un valor numérico, un costo o un precio unitario dependiendo de lo que estemos haciendo, si un presupuesto o una oferta, y la última columna es la multiplicación de cantidad por precio y la sumatoria de estos valores es lo que nos va a dar el presupuesto de la obra. Entonces, veamos primero con detenimiento presupuesto. Vamos a decir que es el cómputo anticipado del costo de una obra. Es decir, que estamos previendo o imaginando o presuponiendo cuánto va a costar una serie de elementos y de procesos constructivos. También lo podemos visualizar como la integración de esos costos estimados antes de incluir las utilidades esperadas. Esto es importante porque cuando ya hablamos de utilidades estaremos hablando del concepto precio. Entonces, contablemente, un costo se puede definir de esta manera, como el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien, servicio o actividad. Veamos para nuestro caso en construcción qué es todo esto. Primero, valor monetario, es decir, vamos a medirlo en dólares de los Estados Unidos, que es la unidad de moneda que se usa en El Salvador. Los consumos de factores, ¿qué factores serán? Pues serán los materiales, la mano de obra, los equipos, los fletes, que es mover los materiales y los equipos. En algunos casos serán subcontratos, pero también hay factores como gastos de administración, gastos financieros y otro tipo de gastos que suponen que necesitamos para hacer una determinada actividad. ¿Qué actividad es la que hacemos en el ámbito de la construcción? Pues puede ser la producción de un bien, por ejemplo, la construcción y venta de viviendas, apartamentos, locales, es decir, el negocio de los viviendistas, o bien la producción de un servicio cuando estamos hablando del ámbito de los contratistas. Entonces vemos cómo este concepto, que es puramente contable, nos permite definir con claridad lo que es un costo. En este caso, costo de construcción. Pero cuando ya agregamos el tema de las utilidades, llegamos a lo que es la oferta o el precio. En otras palabras, una oferta es la integración de los precios propuestos por el constructor para ejecutar una obra, en caso de contratistas, o el valor del precio de venta de una obra construida con financiamiento bancario, que es el caso de los viviendistas. Esto es importante, lo vamos a ir repitiendo varias veces a lo largo de este curso, en que el contratista vende servicios, el viviendista vende inmuebles, que en este caso pueden ser locales, apartamentos, casas, etc. Pero el tema es que está haciendo la venta de un producto que es un bien inmueble. Entonces, si lo sintetizamos, diríamos que precio es el costo al cual le añadimos las utilidades esperadas. También se puede visualizar como el pago o recompensa que se asigna a la obtención de bienes o servicios, o más en general, a una mercancía cualquiera. Y esto es importante tener claro que si entramos al ámbito de la construcción, o vendemos proyectos con financiamiento bancario, ¿sí? Viviendas, apartamentos, locales, o vendemos servicios. Pero en todo caso, estamos hablando de un comercio. Entonces, a partir de esto hay que tener claro la relación de los precios. Cuando usted compra una mercadería, supongamos que fuera una camisa, pues en la viñeta está el precio, pero ahí no le dice el costo. ¿Cuánto costó en tela, en mano de obra, en traerla de China, qué sé yo? Usted quiere la camisa, paga el valor que tiene marcado el precio. Puede regatear y lo que quiera, pero hay un precio.
pero usted no sabe el costo. ¿De acuerdo? Igual es en el ámbito de la construcción. Una cosa son los costos, lo que nos cuesta construir con todos sus factores, y luego a eso se le agrega una utilidad esperada. Pero es importante reconocer que es una expectativa de utilidad, porque las utilidades, contablemente hablando, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces, si usted en un proyecto obtiene utilidades negativas, significa que está perdiendo dinero. Y ese pues no es el objetivo del negocio de la construcción. Pero tengámoslo claro que cuando damos una oferta o un precio, estamos suponiendo utilidades. La realidad va a ser cuando ejecutemos. Al final de la obra sabremos, o durante la obra, si hay un buen control, puede saber si va perdiendo o va ganando. Y eso nos lleva entonces a conceptos de contabilidad que son importantes llevarlos en la ejecución de obras. Bien, aclarado entonces que una cosa es el presupuesto y otra es la oferta económica, una cosa es el costo, otra cosa es el precio, también vale la pena decir que cuando usted compra los insumos o factores para el proceso constructivo, esas compras que para usted son precios se convierten en costos que luego, cuando usted le añade las utilidades, se convierte en precio para la persona que lo contrata. Es decir, que costo y precio es una cadena de valor que va pasando en la medida que se van produciendo esos efectos de compra-venta. Y en construcción esto es complicado porque no es como la camisa que la compramos a un distribuidor, o bien que la fabrican en China, después llega a un distribuidor, usted la compra, después la revende, que en el caso de la construcción, que tiene que comprar un montón de materiales, manejar un montón de obreros, absorber una serie de factores de imprevisión que lo lleva a tener entonces su presupuesto y que después le permite presentar oferta y precios de venta. Quiero aclarar que muchas veces en el ámbito de la construcción en El Salvador, la palabra costo y la palabra precio se usan como sinónimos. No importa, media vez usted tenga conceptualmente claro que una cosa es costo y otra cosa es precio, y que su precio, cuando se lo da a un cliente, se convierte en el costo del cliente, pues no importa cómo lo quiera llamar, pero conceptualmente hay diferencia. Bien, aclarados esos conceptos, veamos cómo sería una metodología general para hacer presupuestos y dentro de ello cómo entra la parte de las cantidades de obra y luego nos concentramos solo en cálculo de cantidad de obra. En general, presupuestar significa seguir una serie de pasos que lo lleven al final a establecer un precio o una oferta. Primero, estudiar el proyecto. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo ahorita en el proyecto de esta materia, que es revisar un conjunto de dibujos que están en los planos. Luego está definir un formato o que se puede llamar formulario de oferta, plan de propuesta, formato de presupuesto, desglose de precio de venta, el nombre no importa. Va a ser una estructura ordenada donde esté partidas, subpartidas, cantidad, unidad, costo o precio y las multiplicaciones y sumas. Generalmente cuando son licitaciones este formato nos lo da el propietario, pero cuando son viviendas para vender pues lo elabora el constructor. Ok, definido el formato, que es lo que vamos a hacer en la primera entrega del proyecto, pasamos a establecer criterios generales para elaborar el presupuesto. Algunas consideraciones de qué tan exactos vamos a hacer, qué desperdicios poner, qué rendimientos de mano de obra y otros detalles que vamos a ver en próximas unidades de estudio. Luego se hace la medición, luego o en paralelo, se hace la medición de las cantidades de obra. Y este es el punto que nos va a detener en este video, que es cómo calcular estas cantidades de obra. Evidentemente las tenemos que sacar de alguna parte y eso es planos y especificaciones. Cuando se hacen proyectos con tecnología BIM, Building Information Modeling, algunos de estos cálculos pueden ser automatizados, pero eso implica que todo el proceso de formulación del proyecto se haya hecho con esa tecnología. No es algo que vamos a hacer desde el ámbito del proceso constructivo, tiene que venir desde los diseños, desde el proyectista. Luego tenemos el cálculo de costos unitarios directos, que lo vamos a estudiar más en detalle en otra unidad de estudio. Luego se evalúan los costos indirectos. Esto lo van a estudiar ustedes
Lo vamos a mencionar en este curso, pero lo van a profundizar en la siguiente materia, que es Ingeniería en Construcción 2. Igual el tema de las utilidades, ¿verdad? Lo vamos a mencionar, pero lo profundizarán en la otra materia. Esto nos lleva entonces a los precios. Ya cuando tenemos los precios calculados, se hace la integración de las cantidades de obra, se multiplican por los precios según el formato que tengamos definido, y de esa manera entonces elaboramos el presupuesto. O sea que si ustedes lo ven desde un punto de vista teórico, pues es fácil. ¿Qué es lo difícil? Bueno, que tenemos que meternos a hacer una interpretación de planos, debemos de tener habilidades para visualización geométrica, saber manejar ciertas herramientas del AutoCAD, porque eso nos ayuda mucho a sacar áreas y sacar mediciones, pues si no lo tendremos que hacer manualmente. Y luego integrar la información. ¿Hay software para hacer esto? Sí, pero siempre estos software necesitarán las entradas de datos de parte nuestra en una serie de criterios que vamos a ir viendo a lo largo de esta materia y de la próxima. Bien, partiendo entonces de esa metodología, lo primero que tenemos que hacer es identificar lo que vamos a llamar partidas. ¿Qué son las partidas presupuestarias? Son enunciados de los entregables y o actividades, porque algunas veces puede ser un proceso, por ejemplo, excavación. La excavación por sí mismo no es un entregable, pero es un proceso o una actividad que necesito para luego construir otra cosa, por ejemplo, una cimentación. Entonces estas partidas son enunciados de los entregables y o actividades que se deben realizar en una obra, que nos sirven para medición, a lo mejor el pago por precio unitario, hay que medir cantidades de obra, programación de la obra misma, pagos y controles internos. Entonces veamos qué criterios utilizar para definir estas partidas presupuestarias y luego veamos un listado que les puede servir a ustedes de guía para su proyecto. El listado de partidas, también se le llama rubros en algunos casos, establece un orden en que se subdividen los costos, las unidades de medición y las formas de presentación del costo para cada subpartida. En licitaciones formales el propietario nos proporciona este formato y si no, pues lo tenemos que hacer. Se adopta una lógica constructiva, agrupando procesos por afinidad de materiales. Por ejemplo, concreto reforzado o concreto armado. Si tuviésemos una partida que se llame así, se puede subdividir y esas subdivisiones se le llaman subpartidas. Y podemos subdividirlo en los diferentes elementos. Así aparecerán zapatas, soleras, vigas, columnas, etc. Y si el proyecto es complejo, puede ser que hayan diferentes tipos de zapata y entonces abrimos una subpartida que se llame zapata Z1, zapata Z2 y así sucesivamente. Entonces hay una lógica de subdivisión, para lo cual lo que hacemos es tener bien claro lo que estudiamos en la unidad 2, que es componentes y elementos de una obra. Si usted tiene claro los componentes, que son la parte de estructura primaria, la estructura secundaria, las instalaciones, los acabados, las escaleras, etc., puede seguir esa lógica e ir agrupando elementos estructurales, luego agruparlos por el material, tal como lo estudiamos en la materia pasada, ¿verdad? Concreto, mampostería, estructuras metálicas, madera si lo hubiera. En madera no se incluyen los encofrados, madera son estructuras de madera. Y entonces se organiza en función de los materiales primarios de construcción. Importante, aquí estamos hablando de las partidas y subpartidas, no de los materiales. ¿Okay? Ya vamos a enfatizar un poquito más en eso. Entonces, cada partida se puede subdividir y hacer tantas subpartidas como sea necesario. ¿Verdad? El ejemplo que acabo de dar de zapatas, en el cual su medición puede ser por metro cúbico, en algunos casos se puede hacer por unidad cuando son muy sencillas los diseños, pero siempre habrá que ver cuántos tipos de zapatas hay y podemos desarrollar más la subpartida viendo en los diferentes tipos de zapata y para cada tipo de zapata
se va a calcular una cantidad de obra y un costo, que lo que vamos a ver en esta presentación son las cantidades de obra. Los costos lo veremos en otra. Entonces, estamos claros qué son las partidas presupuestarias, qué criterios básicos y elementales necesitamos para subdividir un proyecto. Entonces veamos cómo podría ser un listado de partidas y subpartidas. Este listado lo pueden utilizar ustedes para su proyecto. Está en esta presentación, que está como presentación Prezi o en este video, y ustedes pueden ir viendo, checando cuáles de estas partidas y subpartidas están dentro de su proyecto. Veamos, por ejemplo, una partida que se llame horas preliminares, bodega y oficinas, trazo y nivelación, instalaciones provisionales. Algo importante es, si no tenemos planos de terracería, no vamos a incluir esta terracería máquina. Entonces usted toma este listado, va viendo en su proyecto qué hay y dice, bueno, no hay planos de topografía, no puedo evaluar terracería máquina. Pues entonces viene usted y dice, ok, esta parte simplemente no la voy a utilizar. ¿Okay? Y cambia la numeración. Usted no tiene por qué seguir exactamente esta numeración. Esto es como una lógica. Luego dice, bueno, terracería a mano sí, porque voy a hacer excavaciones para cimentaciones que son pequeñitas. Hay que hacer relleno estructural, que es lo que va encima de las estructuras enterradas. Además hay tubería, entonces estas sí las voy a utilizar. Luego entra el otro, dice obras de retención. Bueno, veamos si hay muros en el proyecto, que no los hay, bueno, no las pongo. Además, voy a necesitarlos, pues no lo sé, porque las profundidades son pequeñas, entonces a lo mejor no los necesito, pues no los pongo. Luego estructuras de concreto, empieza a revisar usted. Tengo cimentaciones profundas, no se preocupen que lo vamos a estudiar en las siguientes unidades. Básicamente, cimentaciones profundas son pilotes y pilas. A lo mejor su proyecto no las tiene, pero hay zapatas y soleras de fundación, entonces esta sí. Luego mira si hay columnas, a lo mejor no hay, pues se salta esto, o a lo mejor sí hay, pues pone. Luego mira que hay vigas, luego ve que hay losas, losas densas, aligeradas, prefabricadas, y entonces va seleccionando usted de este listado cuáles pueden aplicarse a su proyecto. Que de repente aparece algo que no está en este listado, pues lo agrega, no hay ningún problema. Y entonces así sucesivamente, aquí tenemos por ejemplo estructuras metálicas, columnas, vigas, armaduras, polines, es posible que ustedes tengan nada más polines en su proyecto. Estructuras de madera, bueno, que no las hay, pues se salta esta partida y renumera. Sí les recomiendo que este listado lo hagamos en Excel, porque eso permite fácilmente reordenar la numeración. Ustedes lo pueden copiar del archivo PDF que está ahí mismo dentro del aula virtual, en parte de actividades de estudio, está en este mismo listado de partidas. De hecho, así se llama el archivo y de ahí lo pueden tomar. Ok, siguen viendo mampostería, techos, cielos falsos, puertas y ventanas. Un detalle importante, en este curso vamos a estudiar costos de la parte estructural. En el siguiente van a estudiar costos de cielos, puertas, ventanas, etc. Pero las cantidades de obra las podemos calcular desde ahora, porque eso nos va a ir dando un poco de criterio. Ya van a ver ustedes que no es nada complicado. Y así tenemos pisos, diferentes tipos de pisos. A lo mejor usted solo tiene ladrillo de cerámica, pues le aparecerá uno. Acabados, instalaciones de agua potable, que es importante que se pongan agua potable y drenajes separados. Si hubieran aguas grises, pues también separados, ¿verdad? Y por diámetro. Digamos aquí tubería PVC de media para agua potable. Y aquí abajo a lo mejor tubería PVC de 2 pulgadas para drenaje de aguas negras. ¿Okay? Y así, dependiendo de lo que tenga su proyecto. En el caso de instalaciones eléctricas, la recomendación es que no lo hagamos por circuitos, sino que por unidades de luminaria y toma corriente, porque esos sí se pueden visualizar con facilidad en los planos. Los circuitos, un poquito más complicados, lo vamos a ver ya con cada grupo y vamos a ir tomando decisiones al respecto. Ok, entonces este listado les puede servir a ustedes para aplicarlo a su proyecto. Bien, entonces hemos visto conceptos básicos, una metodología general, y cómo se organizan las partidas y un listado de partidas que les va a servir para el proyecto. Veamos ahora cómo hacer esos cálculos. Para ello vamos a dividirlo por diferentes elementos, movimientos de tierra, cimentaciones,
estructura, etcétera, etcétera. En primer lugar, hay que estar claros que no es lo mismo cantidad de obra que cantidad de materiales. Esto es importantísimo. Por ejemplo, si usted tiene una partida que se llame elementos de concreto reforzado, una subpartida que se llame columna C1, lo que vamos a calcular es el volumen de la columna C1. Incluso no le vamos a restar el volumen de acero. Entonces va a ser un problema geométrico bien simple, sección transversal por longitud, la área por longitud, tenemos volumen. Otra cosa será calcular qué insumos necesita esa columna. Eso ya sería el cálculo de cantidad de materiales, que es algo que aprendimos el ciclo pasado. Cuánto cemento, cuánta arena, cuánta grava, cuánto acero de refuerzo longitudinal, cuánto acero de refuerzo transversal, qué materiales para encofrado. Y ahora en este curso vamos a agregarle desperdicios y vamos a agregarle algunos materiales secundarios que son difíciles de calcular, como alambre de amarre, como clavos, etc. Entonces, la cantidad de materiales se va a incorporar en el costo unitario de la columna C1. El cálculo de la cantidad de obra va a ser la medida del volumen grueso de la sección, con la columna C1 para este caso. Entonces, teniendo claro eso, ya podemos calcular para cada subpartida del presupuesto esas cantidades de obra, que pueden ser volúmenes, que pueden ser áreas, o que pueden ser longitudes, o pueden ser pesos. En El Salvador a veces algunos colegas, en vez de usar el concepto cantidad de obra, dicen volúmenes de obra. Nuevamente, no se preocupen por las inconsistencias y los problemas semánticos de cómo hablamos. Tengan claro que el concepto es cantidad de obra, porque si solo me dice volúmenes de obra, es ilógico y es incongruente que me diga 30 metros de columna, el volumen de obra de la columna C1 son 30 metros. Pero los metros no son volumen, son longitud. Entonces, conceptualmente se llaman cantidades de obra. Pero si de repente sus colegas dicen, cubiquemos las cantidades, pues se está hablando de una aberración total, porque cubicar es sacar volumen. O le dicen, saquemos volúmenes de obra de estas partidas, en realidad son cantidades de obra. Bien, entonces, para hacerlo, tenemos que estudiar minuciosamente los planos, las especificaciones técnicas. En sus proyectos, si no tienen especificaciones técnicas, pues las iremos supliendo. Y aquí viene algo bien importante, el nivel de riesgo que se quiera correr. ¿Qué tan exacto debe ser un cálculo de cantidades? Depende del riesgo. Si usted está proyectando una obra para hacerla con financiamiento bancario, está corriendo todo el riesgo, es bueno que calcule con el mayor detalle posible. Si está preparando una oferta en una licitación que no sabe si va a ganar, pues toma un nivel de exactitud intermedio. Usted dice, bueno, aquí voy a ser exacto, más exacto o menos exacto en estas partidas o en estas partidas menos. Ya viene un criterio empresarial. Ahora, si lo que usted está haciendo es asesorando a un cliente porque usted no va a construir, pues hombre, puede tener un nivel de exactitud menor, aunque el valor sea un valor preciso, puede ser un valor bastante aproximado. Entonces, importantísimo el nivel de exactitud que vamos a correr. Para el proyecto vamos a considerar un nivel de exactitud intermedio, es decir, vamos a suponer, nuestra simulación del proyecto va a ser que estamos haciendo una oferta por servicio de construcción que no sabemos si la vamos a ganar. Y por lo tanto, con cada grupo iremos discutiendo qué tan exactos seremos en cada caso. Ok, eso es importantísimo. Luego, las habilidades. Necesitamos habilidad de visualización gráfica. ¿Que no la tenemos? Bueno, habrá que desarrollarla. ¿Que esto no me gusta? Bueno, pase la materia y dedíquese a otra cosa, pero necesitamos aprender la visualización gráfica a partir de un juego de planos, en este caso que vamos a hacerlo con archivos AutoCAD. Y por supuesto, geometría. Saber cómo manejar la información geométrica. Ahora bien, la tecnología que yo mencionaba anteriormente, que se llama Building Information Modeling, permite cálculos automatizados. Si el arquitecto trabajó con su equipo de ingenieros en la formulación del proyecto con tecnología BIM, en la cual
todos trabajan sobre un mismo archivo, ahí va arquitectura, va estructura, va hidráulica, etc. La tecnología BIM permite identificar elementos y si el dibujo está perfectamente hecho a escala, la misma tecnología le arroja las cantidades de obra. Esto es una maravilla porque ya usted no tiene que estar buscando la información en planos, sino que de los mismos planos, de los mismos archivos de tecnología BIM, digamos la más usada en El Salvador es Revit, pero hay otras, y algunas son compatibles y otras no son compatibles. Entonces de los mismos archivos usted saca los volúmenes. Ahora, una cosa importante, hay que estar seguro cómo le da la información el sistema, porque yo he tenido experiencias con algunos archivos sacados de programas de software de diseño, por ejemplo diseño estructural, donde me tira los volúmenes de columnas, de vigas, de losas, etc. Pero una vez me puse a revisarlos y el programa tiene un defecto, que no me calcula el volumen de la unión entre vigas y columnas. Entonces estoy perdiendo ahí unos volúmenes. Entonces tampoco debemos de tomar los cálculos automatizados a ciegas. ¿Ok? Y este es un ejemplo de cómo la automatización va avanzando en el ámbito de la ingeniería. Ok. Aclarado eso, entonces veamos cada uno de estos casos. Las obras preliminares las vamos a estudiar en la unidad 5. Básicamente son todo aquello que hacemos antes de iniciar los procesos constructivos. Aquí va la preparación del terreno, a quitar árboles, tal, a quitar la capa orgánica, limpieza, etc. Pero van también instalaciones provisionales como bodegas, oficinas. Hay que proveer de agua potable, drenajes y electricidad a la obra de manera provisional. Hay que hacer cercos de cerramiento perimetral, señalizaciones, hay que hacer un comedor y vestuario para los obreros, el trazo y nivelación, es decir, un montón de pequeñas actividades, pero que son imprescindibles. Y el gran reto a nivel de un presupuesto es, ¿y cómo calculo la cantidad de obra de todo ese montón de cositas que no vienen en los planos? O sea, no hay forma de que yo agarre el plano y que el plano me diga dónde voy a poner la bodega y de qué tamaño es la bodega. Entonces aquí tenemos varios problemas que son, primero, no hay un parámetro estándar, es decir, toda bodega debe de ser siempre de. No, yo sé que eso a ustedes no mucho les gusta, pero esa es la realidad. Entonces depende de muchas cosas, la topografía del terreno, la complejidad de la obra, cuánto personal voy a tener, porque eso dependerá del tamaño de la bodega, el tamaño del comedor, del vestidor, de las áreas de trabajo, cuánto material pretendo guardar para ver qué tamaño van a ser las bodegas. Voy a tener oficina en un contenedor o voy a hacer una bodeguita de madera con lámina o le voy a poner tabla roca, le pondré aire acondicionado, ¿qué? Y a veces en algunos contratos ya le dicen cómo deben ser las bodegas para el constructor y para la supervisión. Entonces no hay un estándar. Lo que sí les puedo decir es que es conveniente que estas subpartidas se expresen en términos de suma global, que se abrevia SG. Y por lo tanto, esta evaluación se basa en experiencias previas. Lamentablemente no les puedo dar una fórmula mágica y entonces en el proyecto con cada grupo iremos viendo cuánto asignarle a este tipo de instalaciones. Dígame usted, ¿y cuánto vale? Esta era una champa para guardar aquí el vestidor y cosas de los obreros. Aquí hay una pequeña caseta, aquí está un techo solo para guardar el acero de refuerzo. ¿Y esto cuánto vale? Y lo puedo hacer igual para todos los proyectos. A saber. Entonces aquí hay mucha subjetividad. Preparémonos para muchas subjetividades en estos cálculos. Entonces estas serían las obras preliminares. Les repito, vamos a ver en la unidad de estudio 5. Por ahora estoy enfatizando en el cálculo de cantidades de obra. Luego tenemos movimientos de tierra, que están en la unidad de estudio 6. Ahí vamos a ver que es básicamente mover el suelo natural para obtener la forma que querramos. Por ejemplo, en urbanizaciones haremos cortes, rellenos y taludes. En cimentaciones haremos excavación, relleno estructural y en tuberías enterradas también. La unidad de medida generalmente usada es metro cúbico. Entonces veamos esos 4 casos: cimentación, terracerías, cimentaciones, obras de retención y tuberías. En terracerías
se hace a partir de información topográfica, determinando líneas y áreas que tengan relación con el volumen deseado. Se pueden utilizar procedimientos como, estos tres procedimientos son de topografía, secciones transversales, es decir, se calcula el área de la sección transversal y se multiplica por la distancia entre cada sección, o el método de área base y altura, que es hacer una cuadrícula, sacar las áreas y multiplicar por las alturas, o a partir de curvas de nivel. Se puede usar software como el Civil 3D perfectamente para automatizarlo, pero eso implica que tenemos todo metido en el programa. En general, yo aquí lo remitiría a su curso de topografía, y aquí hay un sitio en internet que les puede ayudar un poco. También hay forma de hacer estos cálculos combinando Excel con AutoCAD. Hacer un cuadrito y sacando la información de AutoCAD y se va sacando las multiplicaciones en Excel, o utilizando el Civil 3D, que también lo pueden descargar del curso básico que les he recomendado para AutoCAD. Okay. Ahora, en el caso de cimentaciones, hay que tener ciertos criterios. Bueno, primero, estos trabajos son la remoción y o reubicación de suelos. ¿Para qué? Pues para poder construir las cimentaciones, que son estructuras de concreto enterradas. Eso implica excavar, construir el elemento y después taparlo con tierra. A eso le llamamos relleno estructural. ¿De acuerdo? O sea que este relleno estructural es el suelo compactado sobre la cimentación ya construida. Ahora bien, estos cálculos los hacemos con base en la información del plano estructural correspondiente, y tenemos que ver si los planos no me piden hacer sobreexcavaciones porque a lo mejor el suelo es inadecuado, o si hay posibilidades de inestabilidad que nos haga requerir ademados. Esto no es fácil visualizarlo, lo veríamos en cada caso, en cada proyecto. También es importante visualizar esto. Si la tierra que vamos a excavar la vamos a utilizar para el relleno estructural, por ver si nos alcanza. O si la tierra que se va a excavar se va a desalojar, desalojo de tierra, y en consecuencia vamos a necesitar traer material desde fuera del agua. Todos estos conceptos tenemos que visualizarlos a partir del estudio de las cimentaciones y deben reflejarse en las cantidades de obra, que son cálculos relativamente sencillos. Voy a poner acá el ejemplo de una zapata aislada. En los planos yo debería de encontrar información como la medida de la zapata, en este caso dice A por A. Debería de encontrar, en este caso, la forma de la zapata es una parte prismática y otra es troncocónica. Entonces debe estar claro dónde está la zapata. ¿Qué altura tiene la parte prismática? ¿Qué altura tiene la parte troncocónica? ¿Cuánto es el nivel de desplante o nivel de fundación que tiene? ¿Por qué? Porque ya con toda esta geometría yo puedo calcular la excavación. Va a ser A por HF. No hay mucha complicación en un cálculo de esta naturaleza. Pero también el volumen de este relleno estructural tengo que combinarlo con el cálculo de la zapata más el cálculo de este volumen, en este caso es un pedestal. Entonces a este volumen de excavación le resto el volumen de pedestal y el volumen de zapata y tengo el relleno estructural. Entonces, si ven, es una combinación de manejo de información geométrica y visualización de lo que serían las formas de los elementos. En la práctica, esa excavación a lo mejor es así. Ni es recta en la base, ni es recta en su profundidad. Pero estamos haciendo un presupuesto, un cálculo previo. Tengo la certeza de que esta forma me va a quedar recta, lo más probable es que no. ¿Y cómo hago con esos extra volúmenes que puedan salir? Aquí vamos a tomar una decisión. Y esto tiene que ver con los entregables. Mi cliente me está contratando por una zapata de A por H. Por decir algo. Si yo me equivoco en el tamaño de la excavación y hago la excavación más grande que A por A, ese es mi problema. Mi falta de precisión, mi falta de control. No tengo por qué cobrárselo al cliente. Entonces, aún en contratos por precio unitario, normalmente el propietario, a través de su supervisión, le consideran que la base debe ser A por A y la profundidad se mide en campo y ahí sale el volumen.
Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? Primero, con buenos controles, y segundo, considerando algunos desperdicios, pero a nivel de los costos unitarios. En cuanto al cálculo de volúmenes de tierra para tuberías enterradas, hay que tomar una serie de consideraciones. La profundidad y ancho debería estar en los planos. Eso sería lo ideal, que tuviera una sección como esta donde me dijera el ancho, la profundidad, y ya solo calculo el área por la longitud y ya está. Pero lo usual es que no se encuentre. Entonces, si eso se da, tenemos que tomar una serie de decisiones, criterios, como por ejemplo, que sobre la parte superior de la tubería quede una capa de tierra como protección, no puede quedar superficial. Que las pendientes o inclinaciones de las tuberías de drenaje nos permitan calcular una profundidad promedio, para no tener que ir tramo por tramo, vamos a sacar una profundidad promedio. Que el ancho de la excavación debe ser por lo menos igual al diámetro de la tubería. Que conviene a veces darle un pequeño sobreancho, que en el caso de colectores de aguas negras o de drenaje de agua lluvia, ANDA pide que sea al menos 40 centímetros. Evidentemente, en la instalación dentro de una edificación con diámetros relativamente pequeños, 40 centímetros es mucho. Piense una tubería de PVC de media pulgada, a la cual le vamos a añadir 40 centímetros. No hace sentido. En cuanto a la longitud, debemos trabajarla desde los planos. Ojalá estuvieran indicadas las medidas, si no, pues trabajamos sacando desde los archivos de AutoCAD las longitudes. El volumen de compactación debería ser igual a la diferencia entre el volumen de excavación menos el volumen ocupado por la tubería. A veces para diámetros pequeños lo despreciamos, pero ya es un criterio del analista el que está haciendo este cálculo. Y por supuesto, en cualquier movimiento de tierra hay que verificar si hay desalojo o acarreo, haciendo el balance de tierra. Veamos algunos esquemas. Aquí tenemos un esquema de una tubería donde necesitamos, para hacer el cálculo, tener el ancho, la profundidad de la tubería, que en el caso de drenajes es variable porque lleva una inclinación, y a veces también es requerido una sobreexcavación para proteger la base de la tubería. Eso dependerá de los planos. Luego, si tenemos un trayecto de tubería para poder calcular la longitud, ojalá los planos me dieran la medida como es en este esquema, y si no, lo sacamos midiendo desde el AutoCAD. Veamos un poquito este detalle. Este es un detalle de un servicio sanitario. Las medidas de profundidad se toman desde el NPT, ¿verdad? En este caso es 0,280, un valor de referencia del proyecto, en este momento no es relevante. AN significa aguas negras y S significa pendiente. Entonces, en este proyecto nos dicen la información de cada tramo, que es aguas negras, que es PVC, en este caso diámetro de 3 pulgadas, que tiene una pendiente de 6% y una distancia de 88 centímetros. Habría que revisarla. Igual este otro tramo me da información similar, me está dando el diámetro de la tubería, la pendiente y la distancia. Okay, si confiamos en estos datos, pues sacar la longitud de esta tubería no es mayor problema, y si lo hacemos de AutoCAD, pues tampoco. Entonces, en este caso tendríamos que definir el ancho de la excavación para una tubería de 3 pulgadas, que son 7 centímetros y medio. Yo diría, bueno, tal vez trabajar con el ancho de una pala, unos 20 centímetros. La profundidad, comenzar desde el punto de inicio de la red, en este caso desde una ducha, considerar unos 20 centímetros de profundidad, y luego ir sumando profundidades, o más bien calculando una profundidad promedio según la distancia y la pendiente. Aquí nos faltaría saber el punto de llegada, en este caso lo he dejado indefinido. Entonces, de esa manera podemos calcular longitudes a partir de las plantas de instalaciones, en este caso sanitarias. En el caso de obras de retención, si los muros fueran de piedra, los cuantificamos en metro cúbico, y nuestro problema es pura geometría, sección transversal por longitud. Ahora, si son de mampostería, pues es más adecuado trabajar por metro cuadrado. Aquí por metro cuadrado. Si se necesitan ademados, pues esos también por metro cuadrado.
y esos adhemados pueden ser de madera o de metal. Aquí tenemos entonces un ejemplo de un muro de retención de piedra. Calculamos el área de la sección transversal, pura geometría, por la longitud y obtengo el volumen. Es importante en este momento recalcar que estamos calculando el volumen del muro, no el volumen de piedra. ¿Por qué? Porque dentro del muro va a haber piedra y va a haber mortero. Dentro del mortero habrá cemento, arena y agua, por supuesto, si es un mortero cementicio. Entonces estamos en el cálculo de cantidades de obra, no de cantidades de materiales. Es el volumen del elemento terminado, el entregable que hemos conversado en unidades anteriores. Ok. Ahora, en cuanto a cimentaciones, en la unidad 7 vamos a profundizar los conceptos. Básicamente son los elementos de concreto y o piedra generalmente enterrados que equilibran las fuerzas y momentos de la estructura con la resistencia del suelo. La clasificación clásica es cimentaciones profundas y superficiales. Las vamos a estudiar en detalle, pero en esta discusión voy a plantear las cimentaciones profundas como pilotes o pilas. En ambos casos el cálculo de cantidad de obra es muy similar. Necesitamos saber una medición en volumen o en longitud. Si es en volumen, buscamos la sección transversal, en los planos, y nuestra complicación puede ser la profundidad, que en muchos casos se remite al estudio geotécnico. Y lo ideal sería que el plano me dijera qué profundidad. Entonces, si yo tengo en la sección transversal la longitud o profundidad y la ubicación, pues ya puedo calcular el volumen sin mayor problema. Las pilas se calculan igual. La diferencia entre pilas y pilotes es más una diferenciación estructural, tiene que ver con la esbeltez. Las pilas tienen una relación de profundidad a cimentación, digamos, mayor, lo cual significa que tiene menos esbeltez. Una definición más de tipo estructural. La forma de cálculo es igual. Veamos el caso de un pilote. Digamos que tengo en mi proyecto un pilote que el estructurista lo denominó PI3, que tiene una medida, un diámetro de 60 centímetros, que tiene 16 varillas del número 6 en el refuerzo longitudinal, que tiene una resistencia a la compresión de 280, y se repite el refuerzo longitudinal, y tiene refuerzo transversal en espiral del número 5 a cada 8 centímetros. ¿Qué voy a calcular de cantidad de obra? Pues voy a calcular el área de la sección transversal, no le voy a restar el volumen del acero de refuerzo, no vale la pena, es muy poca su incidencia, y en otro plano o en el estudio geotécnico iré a buscar la longitud, y para saber cuántos pilotes son, me iré a la planta de fundaciones. Entonces, en este caso, particularmente en este segmento de un plano, yo observo que hay tres tipos de pilote, pero el que me interesa es el PI3, y visualizo en los planos su ubicación. Aquí en este ejemplo hay 1, 2, 3 pilotes PI3. Y en eso consiste el cálculo de cantidad de obra. Sección transversal, profundidad y cantidad de elementos. Es un manejo de información gráfica y en algunos casos especificación técnica. Si vemos el caso de las cimentaciones superficiales, que para esta discusión voy a hablar solo de zapatas aisladas y soleras de fundación, que las hay más y las vamos a ver en la unidad correspondiente, diremos entonces que el cálculo es un cálculo de visualizar el elemento con su volumen y buscar la cantidad. Entonces se calcula el volumen de cada tipo de zapata. Si hay 5 tipos, pues buscaremos cada una de ellas, la Z1, 2, 3, 4, 5, y veremos en la planta de cimentaciones o de fundaciones cuánta es la cantidad de veces que se repite esa zapata. En el caso de soleras de fundación cambia un poquito porque calculamos la sección transversal y luego buscamos la longitud. Y esta es la que quizás nos va a costar un poco más, la longitud, porque hay que verla en distribución en planta y cuidar que las intersecciones no se dupliquen o peor aún, se omitan. Entonces, como recomendación,
consideremos como la intersección de los dos elementos, dejarlo como parte del elemento de mayor sección transversal. Esto es una decisión del analista. Si lo quiere hacer al revés, no pasa nada. Lo importante es que no se nos olvide y que no dupliquemos ese volumen. Veamos algunas ilustraciones. Esta es una zapata prismática. Calcular su volumen es tan simple como A por B por H. Y luego en la distribución de la planta de cimentación es buscar cuántas zapatas de ese tipo hay. Ya si es de volumen pirámide truncada, pues tendremos una parte prismática que sería A por B por H, ¿verdad? Hemos llamado aquí volumen B1, que sería esta parte prismática, y luego un volumen B2 que corresponde a la parte de pirámide truncada, que se calcula con esta fórmula que es geometría, básicamente. No hay mayor problema. Y vemos en el plano cuántas de estas zapatas hay. En el caso de soleras de fundación, vemos la sección transversal en algún detalle, en este caso 25 por 40, y luego tendríamos que ir a ver qué longitud de solera de fundación hay. Y nos encontramos con que hay varias soleras y se encuentran en algunos puntos. Por ejemplo, considere esta zona de acá, donde la solera SF1 se une a la SF2, y sabemos, por lo que ya estudiamos en la materia de materiales de construcción, que el acero de refuerzo de la SF1 tendrá que entrar en la SF2 e inclusive tener un gancho a 90. Entonces no es del todo cierto que la SF1 y la SF2 estén separadas como yo las tengo en mi dibujo. Yo aquí le he puesto color amarillo a las SF1 y un color azul a la SF2. Pero esta identificación la he puesto yo, esto no viene en el plano. Y la he puesto para no confundirme. Y la he puesto para decidir que esta intersección sea de la SF2 y no de la SF1. Es decir, que es una especie de despiece donde yo arbitrariamente decido hasta dónde voy a considerar el volumen de la SF1. Como les decía, conviene que dejemos la intersección al elemento de mayor sección transversal, que en este caso es la SF2. ¿De acuerdo? Entonces, con cuidado vamos sacando estas longitudes. Las podemos sacar de AutoCAD con mucha facilidad, pues si no tenemos AutoCAD nos iremos a las cotas y en última instancia dejamos el uso del escalímetro como herramienta, digamos, de último uso. Ok, entonces ahí tenemos el caso de las más usadas cimentaciones superficiales y profundas. Veamos ahora el caso de elementos de concreto. En la unidad 8 vamos a estudiar las estructuras de concreto, en la 9 las de mampostería y en la 10 las de estructuras metálicas. No tengo las estructuras de madera porque no las usamos mucho en el país, pero fácilmente se pueden cuantificar de manera similar a las piezas de acero. Veamos entonces algunas consideraciones del cálculo de cantidades de material. Los principales elementos que vamos a encontrar van a ser vigas, columnas, paredes de concreto, ¿verdad? Losas. Y el cálculo es tan simple como calcular el área de la sección transversal y multiplicar por su longitud. Consideraciones importantes. No vamos a descontar el volumen del acero de refuerzo. No lo vamos a hacer no porque no exista, sino que porque la incidencia es tan poca que cuando hablemos de desperdicios vamos a ver que no hace sentido ser tan minuciosos y después le vamos a poner un desperdicio al acero y al concreto. Entonces, siéntanse tranquilos de no considerar esa resta de los volúmenes del acero de refuerzo. Vamos a trabajar las secciones brutas, ¿verdad? A por B y su longitud, o el área que sea y su longitud. Luego, en este cálculo de cantidades de obra no vamos a incluir desperdicios. ¿Por qué? Porque estos son los entregables. Nosotros vamos a entregarle a nuestro cliente elementos terminados de vigas, columnas, paredes y losas según planos. ¿Okay? El tema del desperdicio va a ir en el costeo, que vamos a verlo en la unidad 4. Entonces veamos, por ejemplo, vigas, columnas, y lo mismo podemos aplicar a soleras y nervios.
son por metro cúbico, identificamos los elementos en planta, sea de cimentaciones o de entrepiso, en detalles, y en el caso de soleras y nervios en los detalles de paredes, combinado con las plantas de entrepiso. Las longitudes para vigas y soleras también en las plantas de entrepiso. Y aquí viene un detalle también importante con la intersección. Los nudos, esa unión entre viga y columna, esa mejor la consideramos como parte de la columna, aunque el concreto es tanto viga como columna. Es decir, estructuralmente hay una continuidad, o se espera tener ahí una continuidad. Pero para efecto de cálculos de volúmenes, vamos a dejar la intersección como parte de la columna. Igual en el caso de la intersección de vigas con losas. Vamos a dejar el concreto asociado con la viga. Y por lo tanto, vamos a hacer digamos, esa medición de las losas a partir del rostro de las vigas. ¿Okay? Veamos algunas ilustraciones. Aquí tengo una columna, en este proyecto se llamaba columna C2A. Aquí el diseñador estructural me dice que va desde el nivel de fundación, que aquí no lo tengo, pero puede estar en otra parte, en otro plano, hasta el nivel 20-50. Y me dice que la columna es de 60 por 60. Me dice también que el refuerzo longitudinal son 8 número 8 y que el refuerzo transversal son 2 estribos del número 3 a cada 15. Vea que son 2 estribos porque uno es cuadrado y el otro es como en forma de rombo. Pero eso en este momento realmente no me va a interesar porque lo que quiero es el volumen total. 60 por 60 por la altura que sale de esta información que tengo acá. ¿De acuerdo? ¿Y dónde vamos a calcular la cantidad de hierro y los ganchos y todo lo que ya sabemos hacer? En los costos. Lo mismo puede ser una viga, en este caso una viga BC3 de 30 por 60. Ahí tengo las secciones transversales, pero ¿de dónde saco las longitudes? Porque ahí no me las dice. Me voy a una planta de entrepiso, aquí he puesto una parte del plano, evidentemente no el plano completo. Busco el elemento y encuentro que la BC3 es esta viga diagonal que está sosteniendo a esta losa densa. Entonces ya puedo con AutoCAD sacar esta longitud y con la sección transversal que tengo del detalle, ¿verdad? Creo que era 30 por 60, multiplico por la longitud y ya tengo el volumen de la BC3. Ahora, las columnas, la C2A, la busco también en este plano y encuentro que aquí hay 1 y 2. Ya tenía la sección transversal, de ahí saqué el área. La altura, pues me la daba el mismo detalle y la cantidad la saco de esta planta de entrepisos. Bien. En el caso de paredes de concreto, por supuesto, pueden ser muros, paredes estructurales o no estructurales, el cálculo tiene la misma lógica. Sección transversal para calcular áreas y altura. Y quizá aquí el ejemplo que les puede quedar más claro es este tanque de almacenamiento de agua de lluvia donde hay un muro circular de concreto reforzado. Su volumen sería el área del anillo multiplicado por la altura. Ahora, en el caso de las losas, hay diferentes tipos de losas que vamos a estudiar en otra unidad. Hay losas aligeradas, prefabricadas, de metálico y otros más. Entonces la unidad de medida en estos casos es mejor el metro cuadrado. Pero recordando que hay que cuidar que no se nos dupliquen los volúmenes y por eso vamos a hacer que la medida de las losas se consideren desde el borde de las vigas. De tal manera que la intersección, el concreto que quede en la intersección, le quede a las vigas. En el caso de losas densas, también se pueden hacer por metro cuadrado, pero por metro cúbico es tal vez un poco más ilustrativo y comparable. E igualmente hay que tomar las medidas de la losa a partir del borde de las vigas, para no duplicar el volumen. Para el mismo esquema que estábamos estudiando, aquí tenemos una losa densa de 12 centímetros de espesor. Entonces lo que podemos hacer es, a partir del archivo de AutoCAD, sacar esta área, ¿verdad? Que no tenemos AutoCAD, bueno, tendrá que ver cómo hace este cálculo. Este es un sector de arco, pero el problema es que no tengo el radio y se le empieza a complicar.
De ahí que la herramienta de AutoCAD sea tan útil para nuestros cálculos. Entonces, si lo queremos en área, lo sacamos directamente de AutoCAD. Si lo queremos en volumen, multiplicamos por ese espesor. Aquí una ilustración de lo que es una losa aligerada, en este caso de vigueta y bovedilla, que claramente nos conviene considerarla por metro cuadrado, porque por metro cúbico se complica debido a que el concreto no solamente va sobre la parte superior de la losa, sino que entra en este espacio que dejan las viguetas. Lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de losas. Ok, ahí tenemos entonces criterios básicos del cálculo de cantidades de obra para estructuras de concreto. Para mampostería hay que diferenciar. Si es mampostería de piedra nos conviene volumen, como hicimos en el caso del muro de retención que vimos anteriormente. En el caso de mampostería con refuerzo integral, la lógica es usar medidas de área por metro cuadrado. Y un detalle importante es la mampostería confinada, que si bien nos conviene por metro cuadrado, es importante separar del análisis los nervios y las soleras. ¿Por qué? Porque estos más bien son elementos de concreto reforzado. No nos conviene estar uniendo un proceso que es pegar ladrillo con un proceso que es fabricar, transportar, colocar, encofrar, etcétera, un concreto. Entonces, este cálculo se vuelve un poco engorroso porque hay que separar nervios y soleras, mandarlo a las partidas de concreto y quedarse solo con la propia medida del pegamento del ladrillo. Entonces, la información hay que buscarla en detalles, plantas estructurales y eventualmente hacer dibujos porque casi siempre nos mandan en los planos un detalle típico o un par de detalles típicos como este, donde se ve la pared, empieza la pared en la solera de fundación. Ojo, que la pared no empieza, la pared del primer nivel no empieza del nivel del piso, empieza desde el nivel de la solera de fundación. Entonces aquí me da toda la información, qué tipo de pared es, qué refuerzo horizontal tiene. Aquí arriba tiene una solera de coronamiento. Esta solera la deberíamos de mandar a las partidas de concreto y trabajar entonces la pared hasta la parte inferior de la solera. Pero aquí lo único que puedo sacar es la longitud, la altura, perdón. La longitud la tengo que ir a buscar a las plantas de entrepiso, como en este caso una planta de cimentación. Y aquí yo puedo ver las medidas. Si se me complica un poco visualizarlas, puedo utilizar el AutoCAD. Por ejemplo, puedo sacar, tomemos una pared, por ejemplo esta, y puedo sacar del AutoCAD esta longitud. Y como ya tengo el área, el alto, perdón, ya saco el área. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en esta otra pared? Usted dirá, es la misma área. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque observe que acá tenemos un cierto espacio que probablemente corresponda a una puerta. Entonces, ¿qué pasa? Este hueco es el hueco de una puerta, no es que sea un hueco que va en toda la altura. Entonces, eso nos lleva a tener que plantear una metodología en la cual tengamos que ir restando huecos de puerta, y lo mejor por acá hay otro, y en otra parte, digamos, a lo mejor acá hay una ventana, qué sé yo. Aquí tenemos que combinarnos entonces con planos arquitectónicos. Aquí comienza el problema porque en los planos no me van a desarrollar cada una de las paredes, sino que me dan detalles típicos y hay que jugar con la información de plantas y la información de arquitectura. Una técnica bastante efectiva es trabajar las paredes en toda su longitud, buscar las alturas, etcétera, y después, en un monto total, descontar huecos de puertas y ventanas. Un detalle importante también es que hay que identificar los tipos de paredes. Por ejemplo, acá esta pared probablemente sea de 10 centímetros de espesor y esta de 15. Cada tipo de pared será diferente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en estas paredes de mampostería, pues hay que tomar ciertos cuidados y lleva un poco de trabajo. En el caso del acero, la unidad de medida puede ser longitud o puede ser peso, en kilos o en quintales.
Y el trabajo es identificar los elementos en los planos estructurales y tener cuidado con los detalles de conexión. Aquí en estructuras metálicas las conexiones son bien determinantes. Hay que ver si van dentro de la subpartida del elemento o si van en una subpartida independiente. Veamos, por ejemplo, este caso. Esta es una losa densa e inclinada, es la rampa de un estacionamiento que se sostiene en esta viga W14 por 68 que va en dirección inclinada y estas vigas W14 por 74 que van en la dirección perpendicular. Quiero que observen un pequeño detalle y es que a este nivel, en este curso, ya hemos pasado material de construcción y sabemos qué significa esta simbología. Cuando decimos 14, estamos hablando del peralte, y cuando decimos 68, estamos hablando del peso. El peralte en pulgadas y el peso en libras por pie. ¿Okay? Entonces, con la simbología clara, vemos entonces qué elementos intervienen. También vemos que aquí hay una placa de apoyo, donde la W14 por 68 se apoya en la W14 por 74 o a la inversa, y entonces habrá que ver si esas placas son parte del entregable que llamamos viga W o si van a ir en una subpartida aparte. Este mismo esquema se complementa con una vista en planta. ¿Por qué? Porque aquí podemos sacar longitudes. La 14 por 74 pues la puedo medir directo de AutoCAD. La 14 por 68 tengo que considerarle la inclinación, porque esto es una rampa, y de ahí saco las longitudes. Si el requisito fuera calcularlo en peso, pues tengo los valores. Este 74 significa 74 libras por pie. Hacemos las conversiones que correspondan, porque aquí a lo mejor lo mido en metros y ya puedo sacar el peso de cada viga. Eso dependerá entonces de cómo esté planteado la cantidad, la unidad de medida de este elemento, si en peso o en longitud. Bien, veamos el caso de techos. En los techos pueden haber diferentes tipos de cubierta. Hay que identificarlos, buscar en planta las medidas para sacar el área, pero ojo que hay que tener en cuenta que los techos van a tener una inclinación, una pendiente. Eso significa que hay que trabajar medidas reales, no las medidas en planta. Cuando los valores de inclinación son menores al 5%, la diferencia entre la vista en planta y la vista real pues, no es mucha. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que la estructura de soporte se mande a las partidas correspondientes de elementos estructurales, por ejemplo, mejor estructuras metálicas. Veamos un caso típico. Esta es una planta de techos que está conformada por láminas, que son estas líneas verticales. Aquí el proyectista pues nos ilustra, nos ha dibujado 3 láminas, no quiere decir que no haya láminas aquí en medio, sino que es solamente ilustrativo. Las láminas se apoyan en estos elementos P1, que lo más seguro es que sean polines. Estos polines a su vez se apoyan en una viga metálica BM y en un elemento MO, que probablemente sea un mojinete, pero el techo tiene una inclinación del 10%. Eso quiere decir que si yo trabajo el área de techo, digamos, si fuera esta, y tomo la medida 393 por 540, este 393 es una vista en planta. Yo necesito conocer la medida en inclinación, esta que estoy viendo acá en este otro dibujo, que la puedo calcular por trigonometría o la puedo sacar de AutoCAD. Entonces ahí sí, ya voy a tener una medida real del área de techo, porque al final lo que nos interesa son las áreas reales. Por ejemplo, en este dibujo me interesa el 6 por 9, no la proyección de 6, o en este otro el 3 por 5, no la proyección de los 3 metros. Entonces el cuidado con los techos. En el caso de sistemas de circulación, que son escaleras, rampas, elevadores, lo vamos a ver en detalle en la unidad 11, pero en cantidades de obra lo más que podemos decir es que esto es bastante complicado
Y lo mejor es considerarlo por suma global, porque la diversidad de componentes es prácticamente infinita. Vean, por ejemplo, acá esta es una parte de un catálogo de elevadores donde hay elevadores de pasajeros, de carga, de hospital, rampas eléctricas, escaleras mecánicas, qué sé yo. Entonces cada caso es distinto y cada detalle constructivo será distinto. Entonces, el caso de los elevadores, al igual que las escaleras, que pueden tener una gran diversidad de formas, tamaños, configuraciones de materiales, es mejor identificarlas como suma global. Digamos, en la vivienda que ustedes están analizando, a lo mejor solo hay un sistema de escaleras, la cantidad va a ser 1. La unidad de medida, suma global. Otra cosa será ya calcular el costo de la escalera. En el caso de instalaciones, que no las vamos a estudiar en este curso, sino en ingeniería de construcción, hemos tomado en cuenta estudiar las cantidades de obra porque no es un cálculo muy difícil, es cuestión de interpretación gráfica. Las instalaciones hidrosanitarias hay que medir longitudes para cada diámetro de tubería a partir de las plantas. Las medidas verticales dependen de las alturas de lo que vamos a llamar tubos de abasto y los desagües de los mismos. Vamos a ver una imagen. Los artefactos, que son los lavamanos, inodoros, duchas, lavatrastos, etc., al igual que cajas y pozos que sirven para, digamos, hacer conexiones con las tuberías, todo esto se miden por unidad. Digamos, cuántos inodoros hay. ¿Por qué? Porque es una pieza que está prefabricada, solo se instala. Ahora, cuando ya queremos medir la parte de los accesorios, es decir, las curvas, yetés, etc., entonces tenemos que dibujar un isométrico. Si viene en el plano, qué bueno, si no, lo tendremos que dibujar. Ahora, en electricidad conviene subcontratar los procesos y tener como unidad de medida lo que sí podamos visualizar. Por ejemplo, tipos de luminaria, toma corriente, tablero. Y no meternos con los cables y ductos que van embebidos en paredes, en losas, en cielos, etc. Veamos algunas ilustraciones. Por ejemplo, tengo acá una distribución de una batería de servicios sanitarios en un segundo nivel. Estas tuberías o van arriba o van abajo, pero no se dejan dentro de las losas. Entonces yo miro aquí, diámetros de 2, de 4. Aquí por estrategia de cálculo de cantidades yo le he marcado con color. No es usual que el plano me venga con colores, pero para no perderme, por ejemplo, este punto que viene la descarga del inodoro en 4 pulgadas y se une con la descarga de este lavamanos que viene en 2 pulgadas, la lógica es que la tubería siga en 4 pulgadas, la de mayor diámetro. Aquí recibe la descarga de este sifón que viene de la ducha, un poquito complicado este detalle, pero bueno, y de ahí sigue su trayecto siempre en 4 pulgadas recogiendo los drenajes de este lavamanos, de este tapón inodoro y de esta tina. Entonces del plano de AutoCAD yo puedo sacar estas longitudes separando las longitudes de 2 pulgadas de las longitudes de 4 pulgadas. ¿Que esta tubería va a tener inclinación? Sí, es cierto. En el orden de un 1%, no le vamos a poder dar más, sino se nos hace un lío constructivo. Entonces esa diferencia de la inclinación, por ser una pendiente pequeña, no es sustancialmente importante. Ahora, lo que sí necesitamos es saber a qué altura van a subir estas tuberías para recoger drenajes. Entonces, por ello es que el isométrico nos permite visualizar las alturas, por ejemplo aquí, esta altura para el lavaplatos, además de que nos permite visualizar accesorios. Los accesorios son estos elementos para hacer cambios de dirección o de pendiente. Por ejemplo, aquí hay una curva 90, me faltaría el diámetro, pero bueno, aquí hay un sifón que sirve para retener malos olores, igual que aquí, después de la ducha. Aquí tenemos una YT, al igual que aquí. Entonces, y aquí también, aquí podemos con este dibujo contabilizar cuántas curvas, cuántas YT, e inclusive ver las alturas. Esas alturas, que son las alturas del abasto y la descarga, dependen del tipo de lavamanos. Hay ciertas alturas estándar, pero también pueden variar con cada modelo. Entonces, el tubo de abasto es que es la entrada de agua, pues tiene una altura igual que lo que llamamos el desagüe o descarga, tiene otra altura.
Generalmente las piezas que vienen con el artefacto sanitario, digamos en este caso este lavamanos, el proveedor nos incluye el sifón, nos incluye el tubo de abasto, y en algunos casos sí, en otros no, nos puede o no incluir la grifería. Entonces hay que pensar que una vez que tenemos esos abastos, esos desagües se conectan a la tubería que estamos considerando. Acá vendrá una tubería de agua potable y acá este desagüe se conectará a una tubería de aguas negras. Estas líneas que he puesto en azul y en rojo son las tuberías que vamos a considerar dentro de la red. Incluso conviene, por ejemplo, aquí poner lo que llamamos un tapón para proteger durante el proceso constructivo estas tuberías, porque la instalación del artefacto se hace muy avanzado en el proceso, cuando ya estén puestos azulejos, pisos, etc. Ok, entonces este es un detalle a tomar en cuenta en nuestros conteos. Igual el caso de las cajas de conexión. Muchas veces los accesorios no nos resuelven completamente la red y se necesitan una serie de elementos que llamamos caja, que en este caso están formados por una base de concreto, unas paredes de mampostería, y ahí lo que ocurre es que llegan diferentes tuberías, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí quizá faltaría un poco la conexión de este accesorio, esta curva a 90, conectarse aquí a una IET. Este otro es una curva 45, igual que este, pero al llegar aquí a lo mejor estos 4 tubos no llegan a la misma altura e intentar poner aquí una cruz es complicado, entonces se resuelve con una caja. Esto debería venir en los planos, por supuesto. Entonces lo contabilizamos por unidad, igual que los pozos, se llaman pozos de visita, que van en los colectores principales. Ustedes los ven en las calles. Hay pozos de aguas negras, pozos de agua lluvia, que pues aquí la lógica es contabilizarlos por unidad. Y si sacamos la cantidad de obra. En el caso de electricidad, yo les decía, buscamos una empresa especializada, pero nosotros podríamos ser capaces de cuantificar, por ejemplo, luminarias. Este símbolo, luminaria incandescente 110. Ve usted el símbolo, se va al plano y ve que hay una luminaria en el dormitorio 1, hay otra luminaria en el otro dormitorio, hay una en el estar, hay otra aquí en el baño, y entonces dice, y aquí hay otra más en el estar. Entonces dice 1, 2, 3, 4, 5 luminarias. Eso es fácil de contabilizar, es fácil de controlar, y así podemos armar un subcontrato con una empresa especializada de lo que es instalaciones eléctricas. Igual toma corriente, este símbolo aquí está toma corriente doble, un círculo con 2 líneas. Pues usted dice cuántos son y empieza a contabilizar. 1, 2, uno en cada dormitorio, aquí hay otro en el baño, 3, y creo que ahí está. ¿De acuerdo? Entonces calcular cantidades de obra para instalaciones eléctricas no es difícil, pero sin meternos a los cables y ductos, que eso va a ser lo que nuestro ingeniero electricista va a calcular cuando nos dé el costo, que se lo pediremos referido a estas unidades de medida. Okay. Esto es en cuanto a instalaciones, que lo profundizarán en la siguiente materia. Igual el caso de acabados, también lo van a estudiar en Ingeniería de Construcción 2, pero acá hablaremos de cantidades de obra. Normalmente los pisos se miden por metro cuadrado, cielos también, las puertas y ventanas por unidad y los revestimientos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular cantidades? Irnos a los planos de acabados. Aquí hay una serie de simbología. En este caso, particularmente, el arquitecto ha utilizado símbolos como círculo para las ventanas. Aquí hay una ventana B1, aquí hay otra ventana B1. Esta de abajo es B4, este es B3, este es B2. Entonces lo que estoy calculando son las B1, aquí tengo 2. Las puertas las han puesto en un rectángulo, digamos las P4, aquí hay 1, aquí hay 2. Esta ya no, esta ya es un tipo P3. Los acabados de piso, está utilizando un cuadrado. En este caso es el piso tipo 1, un piso de cerámica. Y aquí hay un piso 2 que es cerámica antideslizante. E igual los cielos, en este caso los cielos usa
hexágonos. Es un cielo, bueno, ya lo vamos a ver en el cuadro de acabados. Y aquí nosotros podemos perfectamente calcular áreas utilizando el AutoCAD. Por ejemplo, puedo calcular esta área de pisos. Aquí me surge la duda si esta parte que es un closet va enladrillado o lleva una base de cemento. Pues no lo sé, tengo que estudiar un poco más los planos. Y entonces voy calculando las áreas a partir de las áreas que nos dejan libres las paredes. Eventualmente habrán pedacitos que habrá que estudiar más. Por ejemplo, acá me ha salido una pequeña área que me quedó aquí en medio, pero bueno, estoy usando el AutoCAD. No lo voy a hacer por rectángulo, lo puedo hacer por puntos de la poligonal y me sale el cálculo mucho más rápido. Entonces, estas plantas de acabado se combinan con cuadros de acabados. Acá el arquitecto me dice qué símbolo ha usado para paredes, qué símbolo ha usado para pisos, qué símbolo ha usado para cielos, qué especificación tiene cada una de las puertas, cada una de las ventanas. De esa manera hacemos entonces la cuantificación de los acabados. Entonces con esto tenemos ya un panorama de cómo calcular cantidades de objetos, conceptos, metodología, partidas y cálculo.